Hemos llegado a una nueva clase de nuestro curso sobre los vicios capitales. En esta oportunidad vamos a tratar del vicio de la ira. Gregorio Magno veía en la envidia una de las principales causas de la ira. Por eso la menciono a continuación de esta pasión y vicio capital de la envidia que hemos tenido la oportunidad de examinar en nuestra lección anterior. La ira es el movimiento natural del apetito irascible al enfrentar un mal perjudicial al sujeto. Esta descripción se remonta al mismo Aristóteles en la Ética Nicómaco. Es una respuesta agresiva ante una realidad perturbadora y limitante del individuo. Con esta definición es claro que podemos hablar de una ira ordenada y de una ira desordenada. Volvamos ahora a la pintura del Bosco que nos ha acompañado en nuestras lecciones anteriores. En esta magnífica tabla, ¿no?, de los pecados capitales, vemos que el Bosco dedica una de sus secciones particulares justamente a describir esta pasión y vicio de la ira. En el detalle nosotros observar este pecado representado por dos hombres riñendo ante una taberna, arrojándose todo tipo de objetos y a punto de pasar a los cuchillos. En la escena se observa un estandarte detrás sobre la taberna con un león como el que se portaban en las guerras, lo cual alude a la idea justamente de la violencia. Uno de los contrincantes cubre su cabeza con un banco, el otro enarbola un enorme cuchillo en una mano, mientras en la otra sostiene una botella de vino, a la vez que una mujer intenta detenerlo. He ahí expresados de modo simbólico algunos de los elementos más comunes que suscitan la ira: la bebida, la lujuria, los ambientes particularmente mundanos. Decíamos que la ira entonces puede manifestarse de dos maneras completamente distintas, diametralmente distintas: la ira ordenada y la ira desordenada. Comencemos primero por la ira ordenada para darle un brevísimo pantallazo y luego lanzarnos justamente a la ira que será pecado capital, la ira desordenada. Christa Meves y Anna Terrube han insistido, cada una por su cuenta, en los daños educativos que entraña el no distinguir adecuadamente entre la tendencia pasional de la ira por un lado, la ira como acto por otro y la ira como pecado capital, que será fundamentalmente nuestro tema. Recuerdo en particular la obra de Anna Terrube, compuesta junto con Konrad Baars, ¿no?, Psychic Wholeness and Healing, que tiene una edición del año 2016. Y la de Christa Meves, escrita a su vez con Joachim Illies, La agresividad necesaria, cómo educar los impulsos de autoafirmación, publicada en el año 1979. Ambas psicólogas, que son en realidad las que dirigen estas dos obras por su cuenta, Christa Meves por un lado, Anna Terrube por el otro, destacaban la importancia de no confundir los campos, con la consiguiente derivación, si se los confunde, de calificar todo movimiento del apetito irascible como pecaminoso, lo cual lleva primeramente a una educación sofocante y posteriormente a potenciar el surgimiento de futuros conflictos neuróticos. Esto debería bastar para dejar en claro que no considero desordenado todo tipo de movimiento iracundo. Los hay ordenados y virtuosos y muchas veces necesario, al punto que sería vicioso no enojarse en algunas situaciones, como explica Santo Tomás, cuando en la Suma Teológica, secunda, cuestión 158, artículo primero, dice: airarse conforme a la recta razón es laudable. Por eso he puesto en pantalla ese cuadro en el cual se representa justamente el momento en que Jesucristo arroja a los mercaderes del templo. San Juan Crisóstomo decía: si no nos enojáramos, ni sería provechosa la doctrina, ni subsistirían los tribunales, ni los crímenes serían reprimidos. Esta expresión de San Juan Crisóstomo está citada en el mismo lugar
que cité recién de Santo Tomás. Porque, sigue diciendo el santo, los delincuentes nos harían, como dice el vulgo, no lo dice el santo con estas palabras, pero como dice el vulgo, digo, pito catalán, es decir, se burlarían de nosotros. No habría forma de ejercer sobre ellos una sana represión. De hecho, donde la justicia es débil, esto es precisamente lo que sucede. El crimen pasa por encima a los hombres. Y como vemos en nuestras ciudades modernas, ¿no?, donde muchas veces uno va a ciertos barrios donde los que están detrás de las rejas son los hombres buenos, que tienen que poner ese tipo de protección en sus casas para que los malos no los asalten, no los asesinen, no los maltraten, ¿no? Y eso se muestra justamente en que no hay un sano ejercicio de la ira. Entonces el único que existe es el desordenado, mientras que los hombres que tendrían que apelar a este movimiento laudable, como veíamos la expresión que usa Santo Tomás, del apetito irascible para defender la justicia, para defender el bien, no lo hacen. Por tanto, entonces, hay que enojarse cuando hay que enojarse. La ira ordenada es un ordenado apetito, es decir, una ordenada inclinación de venganza, dice la definición clásica. Esta palabra venganza ha perdido en nuestros días el sentido original. Hoy se usa en el sentido de tomar revancha, hacer sufrir al otro por haberme hecho sufrir a mí, desquitarse, causar represalias. Pero el sentido más profundo no es este. Es aquel que todavía se conserva en el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, donde se define venganza como tomar satisfacción de un agravio o daño. Satisfacción, también entendida en su sentido original, que significa reparar, restablecer la justicia. Por lo tanto, la ira equilibrada es la que vuelve a poner las cosas en lugar correspondiente cuando la justicia ha sido conculcada, para lo cual castiga al que ha agraviado con una pena justa. De este modo, la venganza, o vindicta, como es su término original en latín y que incluso en castellano también se conserva, tiene por objeto restablecer la justicia, no el dañar cuanto se pueda al enemigo. Ese es el sentido con el cual se usa lamentablemente en nuestros tiempos, sacando de nuestro lenguaje una expresión que no tiene otro equivalente que realmente la pueda reemplazar. El fin del castigo justo no es entonces hacer sufrir al delincuente o al ofensor porque él nos ha hecho sufrir a nosotros. Esto es precisamente la venganza mundana, la cual genera a su vez nuevas venganzas, sumiendo a la sociedad en una espiral de revanchas que solamente puede terminar en la locura. La ira es, por tanto, virtuosa cuando busca castigar el mal verdadero y restablecer de este modo la justicia. Es mala cuando busca una justicia aparente, hacer sufrir al que me hizo sufrir. Esto último ocurre cuando se busca una venganza que va más allá del castigo justo, o cuando el que le ejerce no tiene autoridad para hacerlo, lo que se llama falsamente justicia por propia mano, que es una fuente de nuevas injusticias y, como dije, una espiral que no termina nunca, ¿no? O bien cuando se hace por un fin indebido, simplemente porque yo quiero hacer sufrir al otro, porque simplemente me hizo sufrir primero a mí. Todo esto lo explica muy bien Santo Tomás en la cuestión disputada sobre el mal, donde trata el tema de los vicios capitales, en la cuestión 12, el artículo 2. Para que la ira no se desordene, sino que se mantenga en sus justas dimensiones, la persona debe controlar sus impulsos agresivos. Es lo que se llama la ira antecedente, la ira que surge antes de que yo pueda incluso tomar conciencia de ella, ¿no? Esos impulsos agresivos que amenazan con esclavizarla, la pasión de la ira que es desquiciada y también a la violencia, cuando no a la crueldad. Si no ocurre esto, la energía vital del apetito irascible, el enojo, tiende a ahogar a la persona. Esa es la ira, dice Santo Tomás, la ira del incontinente que no se somete a la razón. Incontinente significa el que no contiene, el que no domina las cosas, ¿no? Y además de dominar los propios instintos que necesita el hombre entonces para que la ira siempre esté en sus justos
sus justos medios, además de dominar los instintos, debe dictaminar racionalmente en qué medida es necesario enojarse aquí y ahora. Esa es la ira consecuente, la ira que viene decidida con un acto voluntario y a su vez determinado por un juicio prudencial, porque hay una medida prudente en la cual hay que enojarse, ¿no? Porque de lo contrario justamente faltaría la energía vital para realizar el restablecimiento de la justicia. La prudencia puede dictaminar en algunos momentos en los cuales que quizá aquí y ahora no es conveniente ejercer ningún tipo de ira. Será otro el momento en el cual la justicia se ejerza. Como a veces se ha escuchado esa frase dicha por hombres prudentes, ¿no? No te castigo porque estoy muy enojado. O sea, no es el momento de hacerlo. Ya llegará el momento donde uno está más sereno, entonces puede imponer un castigo que realmente sea educativo, que incluso hasta pueda estar rebajado de lo que la persona se merece para también mezclarlo con un poco de misericordia y clemencia en su ejecución, ¿no? Pero igualmente imponiendo lo que se debe para que la justicia sea respetada, ¿no? Esto, la ira, la iracundia gobernada por la razón, es lo que Christa Mewes, esa gran psicóloga social alemana, llama la agresividad necesaria, es decir, la energía propia de una persona con fortaleza. Aquí no estamos diciendo nada raro. La fortaleza es necesaria para luchar, por ejemplo, contra las cosas que nosotros vemos mal en nosotros mismos. Muchas veces uno tiene que hacerse fuerza a sí mismo porque uno es perezoso, porque uno es desordenado, porque está lleno de defectos, y hay que ejercerse una cierta violencia, un obligarse, por ejemplo, a ir a trabajar cuando uno no quiere, un obligarse a ser ordenado, un obligarse a respetar a los demás, respetar al prójimo cuando a veces uno está tentado de no hacerlo, y eso exige una fuerza. Esa fuerza es lo que se llama propiamente ira o energía del apetito irascible. Por lo tanto, esta ira que procede de la razón, implicando una inyección de adrenalina en el organismo, ¿no? Turba de algún modo evidentemente la razón, ¿no? Porque es un sacudón sobre ella, pero, dice Santo Tomás, facilita la ejecución de los actos humanos. Dice, no suprime el juicio precedente de la razón, el que ha dictaminado que debe realizarse. El soldado que tiene que salir al campo de batalla evidentemente tiene que tener fuerza, tiene que tener adrenalina para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Pero lo está haciendo por un acto racional y no va allí para ejercer crueldad, sino para defender a su patria y ejercer la fuerza que sea necesaria solo para repeler al enemigo. Todo lo que se pueda seguir de ahí, los daños para el otro, para sí mismo, es una aplicación del principio de doble efecto, ¿no? El querer, el enojo pasional sin quitar la lucidez mental la enturbia un tanto, evidentemente. El que está peleando en el campo de batalla no es que tenga la lucidez de quien está sentado arriba de un escritorio estudiando matemáticas, ¿no? Pero como contraparte potencia la capacidad ejecutiva del acto con el que se pretende restablecer la justicia. Imaginemos un soldado que va a pelear apáticamente, pero ni siquiera llega a los 10 metros de avanzada, va a ser el primero en caer, no tiene ni siquiera energía suficiente como para cubrirse de la agresión del enemigo. El efecto bueno, ese facilitar la acción que dice Santo Tomás, compensa crecidamente el malo, que es el hecho que en el momento en que uno está luchando, evidentemente un poco la razón se ofusca. Como se ofusca un poco la razón del joven que está en un momento, digamos, de un deporte muy intenso y evidentemente que no tiene la misma lucidez con la que puede estar rezando dentro de una iglesia, ¿no? Pero esa energía, esa adrenalina con la cual, digamos, le pone garra, le pone vitalidad al deporte es necesario, si no, evidentemente no se puede ganar, ¿no? Es entonces, como les decía antes, una aplicación del principio de doble efecto, pero estamos hablando de la ira racional, la ira que es medida por la prudencia, la ira que dice hasta aquí hay que ejercer una fuerza sobre uno mismo o incluso sobre los demás para restablecer y para mantener la justicia. Más allá ya sería desmadrarse. Por eso explica Santo Tomás que la ira anterior al juicio de razón, la que brota espontáneamente, que es impulsiva, que es irreflexiva y que es la propia
de los iracundos viciosos y que estudiaremos a continuación, no es útil para la virtud, sino todo lo contrario, es nociva. En cambio, la ira procedente de la razón es útil para la ejecución, dice Santo Tomás, o sea, para el acto que uno tiene que realizar, ¿no? Santo Tomás supone que la ira que procede de la razón es, valga la redundancia, racional, es decir, conforme a la razón de justicia. Bueno, y con esto entonces cierro este pequeño apartado de la ira ordenada que me pareció oportuno comenzar con él para que no se malentienda lo que voy a decir ahora. Entonces, no queremos decir que toda ira esté mal, hay una ira entonces ordenada, el mismo Jesucristo la ejerce, los mismos santos han tenido que ejercerla sobre ellos mismos. Por ejemplo, el mártir que tiene que resistir a pie firme al ejecutor que le va a quitar la vida como manso cordero, está ejerciendo un acto de violencia sobre sí mismo, si no, su instinto lo haría salir corriendo en vez de dar testimonio de la fe, ¿no? Por lo tanto, entonces, esta ira es importantísima. Y como decía Christa Mewes, por un lado, Anna Terrube, por el otro, cuando se confunde estas cosas y en la educación se le hace pensar, porque uno solamente habla de la ira que vamos a desarrollar a continuación, se le habla de la ira al joven, al educando, como algo malo, uno lo que va a hacer es que tenga temor de poner fuerza, de poner vitalidad, de poner garra en cualquier acto, porque va a pensar que está cayendo justamente en la ira viciosa y por eso va a tener un ánimo apocado que no va a poder resistir cuando las cosas se le pongan adversas, ni siquiera podrá salir adelante cuando esté inclinado a caer en un estado depresivo. Ese es el problema que estas psicólogas han visto en muchos casos donde algunos problemas neuróticos, ¿no?, en particular, respondían a un mal desarrollo educativo del apetito irascible. Bien, y pasamos entonces ahora a la ira desordenada, que es la que será justamente la propia del vicio capital de la ira, ¿no? Esta es la ira alterada, la que además, después de repetirse, porque comienza como un acto pasional, ¿no?, pero que al repetirse una y otra vez termina convirtiéndose en un hábito, y ahí tenemos un vicio. Un vicio es un hábito, es una cualidad arraigada, permanente, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos un vicio, que será, como explicaremos a continuación, un vicio capital. El objeto de esta ira pecaminosa, dice Santo Tomás, es la venganza injusta. Y también dice, en otro lugar, es la voluntad de dañar al prójimo injustamente a causa de una injusticia que se ha recibido anteriormente. Esto lo tomo de esa cuestión disputada que ya he citado sobre el mal, cuestión disputada de malo. En este caso, todo el tema de la ira está tratado en la cuestión 12, y esto que acabo de decir se encuentra en el tercer artículo. Evagrio Póntico, aquel monje, gran sintetizador de la espiritualidad monástica, decía: es una pasión furiosa que con frecuencia hace perder el juicio a quienes tienen el conocimiento, embrutece el alma y degrada todo el conjunto humano. Es la pasión desordenada de la ira la que termina por generar, como dije antes, un vicio del que pues van a emanar nuevos actos de ira, primera cosa. Entonces ahí actúa como causa eficiente propia de un hábito, y además va a generar una serie de hábitos necesarios para poder alcanzar su objeto, y eso va a ser justamente su función de vicio capital, ¿no? Lerch dice que el airado experimenta una acumulación de tensiones interiores que intentan descargarse en el contraataque. Es una descripción meramente fenomenológica, ¿no? La ira es siempre un furor destructor, nos dice este conocido profesor, y por eso se le enumera entre los sentimientos primitivos del animal. Expresamos este primitivismo justamente cuando nosotros describimos en nuestro lenguaje cotidiano muchos efectos de la ira con términos que son defectos de la persona, ¿no? La ceguera, decimos, está enceguecido por la ira. La mudez, la ira le impide hablar. El tartamudeo, ¿no?, está tan enojado que habla a borbotones, ¿no? La ira, pues, es una manifestación de pura animalidad,
como dice Giovanni Cucci en su obra sobre los vicios capitales, que se llama Il fascino del male, la fascinación del mal. Pero él mismo añade que dado que se trata de la animalidad del hombre, el cual no es pura animalidad sino un animal racional, la ira es algo innatural, es decir, va contra la naturaleza humana en cuanto tal. El objeto de la ira es doble. Por un lado es la venganza, ¿no? Por otro lado, o sea, la venganza, restablecimiento de la justicia. Recordemos que quiere decir eso, ¿no? Que el iracundo percibe ese restablecimiento de la justicia como un bien, ¿no? Y por otro lado, el segundo aspecto, segundo objeto, es la lesión, injuria o injusticia que él percibe como un mal, la que le han hecho a él, ¿no? Entonces tiene eso doble objeto, el ver la injuria que le han hecho y el ver que el castigo que yo voy a imponer restablece eso. Entonces tiene por objeto, y Santo Tomás, algo doble, que es un mal y un bien. Por eso dice Santo Tomás que es una pasión en cierto modo compuesta de pasiones contrarias, lo cual explicará también su complejidad. En cuanto a eso negativo, malo que ve el iracundo, ¿no? O sea, el mal que ve que le están infiriendo, es muy variable porque cada persona puede considerar nocivas cosas muy diversas. Insultos, vituperios, agresiones físicas o morales, abusos, estafas, fraudes, engaños. Propiamente hablando, la ira volitiva, porque aquí tenemos que distinguir entonces también la ira que surge de la voluntad y la ira que surge de la pasión. Muchas veces la de la voluntad en realidad es el asumir justamente todo el movimiento pasional en un acto voluntario. Pero podemos distinguir los dos motivos, ¿no? La ira que surge de la voluntad es algo que está percibido, actúa la razón, es la razón la que percibe el mal. La otra, en cambio, es la cogitativa, ¿no? Es el sentido interno, la cogitativa. Propiamente hablando, entonces, decía, la ira volitiva o humana, que es la que recibe ese nombre, solo se desencadena contra personas que son vistas como causa de injusticia, no contra seres inanimados o irracionales. La pasional, en cambio, puede ir contra cualquier cosa, cualquier ser que supongamos perjudicial. Por ejemplo, nos enojamos con el perro que nos ladra, contra una silla porque acabamos de tropezar con ella. A veces se transfiere o desplaza la agresividad de un objeto a otro, como por ejemplo quien se ha enojado consigo mismo porque le salió algo mal y patea una mesa o aporrea al portero de la casa. Eso es una transferencia que uno hace. Muchas de las explosiones de ira intrafamiliares son de este tipo, descargando sobre el cónyuge a veces, sobre los hijos, sobre los padres o hermanos, sobre los ancianos, hoy en día un fenómeno que está en crecimiento, enojos de lo que todos estos no tienen nada que ver, no han sido su causa. A uno le ha ido mal en el trabajo, al otro lo dejó la novia, al otro le robaron el auto y llega a la casa y le pega a los hijos, le grita a la esposa, se enoja con sus padres, maltrata a los ancianos y todas las cosas que nosotros sabemos que ocurren cotidianamente. Es un fenómeno que genera a su vez injusticias sobre injusticias y estas más injusticias sobre otras injusticias. Una cosa de nunca acabar que termina siendo situaciones verdaderamente patológicas. Desde el punto de vista psicológico, la ira se divide en ira puramente pasional, ira espiritual e ira mixta, que es en parte pasional y en parte espiritual, voluntaria, ¿no? La ira meramente pasional es el enardecimiento del apetito irascible. Esta tiene de propio el ser, como ya expliqué al principio, antecedente al acto deliberado, es decir, surge espontáneamente, antes de que yo me dé cuenta, por eso es pasional, ¿no? Antes de que me dé cuenta, ella son como movimientos que uno tiene de enojo. Coincide con los primeros movimientos afectivos de la ira, ¿no? El surgir espontáneo de la pasión colérica cuando de pronto uno es injuriado, ¿no? Una vez que la persona se hace capaz de reaccionar sobre su enojo, ya sea para dejarlo correr, ¿no? O ya sea para tratar de dominarlo, entramos en el campo de la ira propiamente humana. Por eso les decía antes, la ira humana muchas veces simplemente es cuando la razón empieza a actuar sobre la ira
pasional, ¿no?, que ha surgido espontáneamente, y si la asume, la deja o la incrementa, incluso ya estamos de vuelta en el terreno de la ira, pero ya esa ira es algo que evidentemente es humano, el hombre es responsable de ella. Lo anterior era una reacción meramente instintiva. Esta ira espiritual o voluntaria designa propiamente la voluntad deliberada de vengarse de algún mal recibido sin que preceda ningún arranque pasional, ¿no? O sea, tenemos este tercero. Por lo tanto, tenemos la ira pasional. La ira, entonces, cuando empieza a intervenir, se convierte en humana. Pero también podría ser que incluso, sin que preceda ese instinto de ira, yo directamente, de forma racional, no siempre los hombres actúan de forma racional, pero algunas veces lo hacen, ¿no?, de forma puramente racional, o sea, sin que preceda un acto pasional, también el hombre podría deliberadamente decidir con frialdad, ¿no?, de vengarse de un mal recibido, ¿no? Aquí sería una voluntad libre y calculada de venganza, ¿no? Y esta entonces es exclusivamente ira humana, sin que se mezcle el elemento pasional. Encontramos este modo de ira, por ejemplo, en quien juzga imparcialmente a un delincuente por delitos que no lo afectan personalmente, ¿no? Por ejemplo, el juez que está juzgando a alguien que a él no le hizo nada, se lo hizo a otro y tiene que inferir un castigo, tiene que ser firme con lo que hace, muchas veces justamente porque no le afecta a él, no tiene el elemento pasional, pero está ejerciendo el acto justamente de la venganza, del restablecimiento de la justicia, para lo cual muchas veces tiene que ser enérgico, ¿no? Incluso porque puede tener miedo por las consecuencias de que le pueden acarrear a él por castigar a un culpable, ¿no? En cambio, cuando las cosas nos afectan de algún modo, a nosotros es muy difícil que se dé este tipo de ira. Siempre va a estar mezclada, como dije al principio, con la pasión, ¿no? El restablecimiento de la justicia pisoteada por medio de un castigo justo cae justamente bajo esta virtud de la vindicta, de la venganza, de la que ya he hablado, y que es justamente el ejercicio propio que tiene que hacer el juez, el justo juez, y que tiene que tratar justamente de que no se mezcle nada pasional para que la cosa sea verdaderamente un acto que responda a la razón, ¿no? Cuando se mezclan ambos efectos, ambos fenómenos, ¿no?, que es lo que experimentamos más a menudo, ¿no?, tenemos justamente, como ya expliqué, vuelvo a repetir una vez más, la ira humana, esa mezcla de pasión por un lado, voluntariedad por el otro, y se da cuando se advierte y consiente la ira que nace espontáneamente, o cuando uno incita voluntariamente la ira, en la ira consecuente. Por ejemplo, es el soldado que tiene miedo y tiene que salir al campo de batalla, y muchas veces entonces suscita un poco ese enojo, tratando de recordar por qué estoy ahí, por una guerra que yo no declaré, por una agresión que nos están haciendo, y defendiendo el peligro que puede correr mi familia si yo no salgo al campo de batalla, y esto nos pasan por encima. Entonces, de esa manera trata de suscitar una ira que quizá en ese momento no tiene. Lo que tiene más bien es la pasión del miedo, ¿no? Esa ira se llama consecuente, porque la es consecuente a un acto voluntario que trata de suscitarla, ¿no? Ahí entonces yo voy a tener la ira voluntaria, y lo que estoy tratando de suscitar justamente es la pasión, para que la pasión me acompañe, para que la pasión refuerce ese acto voluntario, que si no sería demasiado débil para responder a la situación que se está planteando. Este es el complejo mundo de las pasiones, ¿no? La ira es sin duda una pasión, la ira desordenada, que es de la que principalmente nos referimos porque estamos tratando de expresar el vicio capital de la ira. Es una pasión antisocial, aunque admite muchos grados, algunos de los cuales son bastante mitigados. Adler, en su obra, que traducía de distintas maneras, una de las traducciones es Entendiendo a la naturaleza humana, ¿no?, traducción literal de la versión inglesa, dice allí que la ira significa una casi completa negación del sentimiento social, por lo cual, añade, la muerte de los adversarios no resulta rara como consecuencia de ella. Por eso, añade también él, podemos llamar a todos los individuos irascibles, coléricos y amargos como enemigos de la sociedad y de la vida.
El mismo Adler dice que el fundamento de esta pasión es el sentimiento de inferioridad, lo cual quizá para referirse a todos los casos es exagerado, pero para muchos de ellos, al menos para muchos de ellos, cuadra como una explicación muy adecuada. Dice textualmente: notemos que su lucha, la del irascible, que su lucha por el poder se funda en su sentimiento de inferioridad, porque ningún ser humano consciente de su propio poder siente la necesidad de mostrar ademanes y gestos agresivos y violentos. Y esto es una observación muy interesante, ¿no? Porque es así muchas veces. Cuando una persona realiza actos que son ostentosos, generalmente lo que está mostrando es una duda que tiene. El que tiene que estar afirmando que él es viril es porque tiene duda, por lo menos, de que los demás no crean que es viril. Y a veces porque él mismo tiene dudas de no serlo, entonces se lo tiene que demostrar a sí mismo. Esa es la observación que está haciendo Adler. Sigue así. Esto, dice, no hay que perderlo de vista. En los ataques de furor se muestra claramente toda la gama de inferioridad y superioridad, ¿no? Bien, como dije, quizá esto, tomado como un principio universal, a veces tiene sus fallas, ¿no? Pero tomado como algo que se da in pluribus en la mayoría de los casos, o en muchos casos, ciertamente que explica adecuadamente esos fenómenos que nosotros observamos. Bien, la ira humana tiene tres modos principales, ¿no? O tres especies diversas según la fenomenología que presente. Los nombres que voy a dar de cada uno de estos modos no son universales. Cada autor usa distinta nomenclatura, por lo que no es tan importante el vocablo elegido como su descripción. Aquí yo voy a darle nombres particulares a la descripción que hace Santo Tomás y que a su vez la toma de Aristóteles y de algunos padres de la Iglesia. La primera de ellas es la cólera, ¿no? San Juan Damasceno y Gregorio Niceno llamaron cólera a la ira que se inflama con rapidez. Aristóteles, en cambio, a esto lo llama, ¿no? a los iracundos con este tipo de ira, los llama agudos. Podríamos llamarlos también explosivos, sería una palabra bastante aproximada a lo fenomenológico que vemos, o incluso violentos. A estos parece que el corazón les ladra adentro, como dice Homero de Odiseo, ¿no? Tomás de Aquino los describe en su comentario a la Ética Nicómaco diciendo lo siguiente: estos rápidamente se enojan y lo hacen también con las personas y con las cosas que no deben, y más vehementemente de lo que deben. Por lo tanto, es una ira, ya tenemos, irracional, desmedida. Sin embargo, su ira no dura mucho tiempo, sino que velozmente se calman. Y esto es lo mejor que en ellos sucede, porque al menos no retienen la ira interiormente en el corazón, sino que ésta irrumpe enseguida exteriormente, porque o devuelven enseguida la vindicta, o de cualquier manera manifiestan su ira mediante algunos signos, en razón de la velocidad del movimiento de la ira. Y de esta manera, al descargar exteriormente su ira, se calman. A esta especie de ira parecen estar más dispuestos los coléricos, o sea, los temperamento colérico, ¿no? Esta entonces es una ira, como vemos, impetuosa, pero que se aplaca con la misma velocidad con la que se enciende. Suele ser injusta y desproporcionada, como toda reacción instintiva y no racional, ya sea porque se dirige a quien no debe, identificando a veces equivocadamente al autor de la injuria. Evidentemente, la persona que apenas se siente que la tocan indebidamente, se da vuelta y le pega un sopapo al que tiene al lado pensando que es él, muchas veces se equivoca, no era ese, ¿no? O bien reacciona del modo que no debe o en el momento inconveniente. Cuando no actúa la razón y la prudencia, solo puede ser justo una persona por casualidad, dice Santo Tomás, ¿no? A este modo de ira parecen, como dije antes, el texto de Santo Tomás, parecen estar más dispuestos los de temperamento colérico. Se trata, en efecto, de personas de una actividad exuberante, dinámica, de reacciones primarias que se dejan absorber fácilmente por las impresiones exteriores. Estos vibran fácilmente en lo que realizan y tienen gran riqueza de energía, pero junto a estas notables cualidades presentan una marcada impulsividad e impaciencia. Cuando no tienen la ira dominada, fácilmente estallan en arranques violentos que pueden llegar a ser muy fuertes, aunque, vuelvo a insistir una vez más, breves en duración. En
En segundo lugar tenemos la ira amarga, ¿no? La ira amarga es la que se caracteriza, pónganle el nombre que quieran, pero es la que se caracteriza por guardar el encono mucho tiempo en la memoria. Los antiguos la llamaban manía, porque en latín manere significa permanecer, ¿no? Esta ira toma la forma de rencor, de resentimiento, de encono y etcétera, ¿no? A estos iracundos Aristóteles los llamó amargos, porque la ira les dura dentro largo tiempo y les quema como una suerte de reflujo del alma. Corresponde a los rasgos psicológicos e incluso fisonómicos del resentido. Se presenta a menudo en los temperamentos melancólicos. Recuerden que como estoy tomando esto de Santo Tomás principalmente, él se maneja por la división cuatripartita de los temperamentos, que bueno, la tomamos al menos como orientativa, ¿no? Entonces él decía que se presenta a menudo en los melancólicos y podemos añadir hasta cierto punto en los flemáticos, los cuales todos estos son como el hierro, o sea, demoran en calentarse, pero cuando están al rojo vivo retienen mucho tiempo el calor. El rencor es como una úlcera interior del alma. No suele manifestarse en reacciones clamorosas, estrépitos, golpes, desmanes, aunque no los excluye, ¿no? Sus principales manifestaciones, ¿cuáles son? La taciturnidad, el silencio, la dureza de expresión y concentración, ¿no? Santo Tomás los describe de esta manera magnífica. Amargados por la ira son llamados aquellos a los que les cuesta perder la ira y se mantienen enojados mucho tiempo, porque retienen el enojo en el corazón y recién se calman cuando devuelven la vindicta por la injuria recibida. Pero si no castigan, se afligen gravemente en su interior, porque no manifiestan su ira y nadie puede mitigar su ira ignorada a través de la persuasión. Como no se ve de afuera, nadie los puede calmar. Estos son muy molestos consigo mismos y principalmente con los amigos, con los cuales no pueden convivir deleitablemente y por eso reciben el nombre de amargados. Él toma la palabra de Aristóteles, ¿no? Pero la acepta completamente. A esta especie de exceso en la ira parecen estar más dispuestos los melancólicos, en quienes las impresiones recibidas perduran mucho tiempo. Este texto, como el anterior que cité de Santo Tomás, están tomados del comentario al cuarto libro de la Ética de Aristóteles. Finalmente tenemos la furia o iracundia difícil. Es aquella que no deja en paz al iracundo, sino después de haberse vengado, dice Santo Tomás. En estos coléricos, Aristóteles a estos coléricos los denominó difícil. Entonces, agudos, ¿no? Amargados o amargos y difíciles, ¿no? Se convierte fácilmente en odio y en violencia. Sin embargo, el odio y la ira no se confunden. Tienen un mismo objeto, desear el mal para el odiado o contra quien se está enojado, pero los motivos son distintos. El que odia apetece el mal del enemigo en cuanto es un mal, mientras que el encolerizado quiere el mal no en cuanto mal, sino en cuanto tiene algo de bien, es decir, porque él piensa que de este modo se restablece la justicia conculcada. Por eso la ira es en sí menos grave que el odio, porque es menos malo desear el mal en concepto de justo, aunque uno se equivoque, que desearlo simplemente como mal. Por eso el odio no se sacia con ninguna medida, ya que las cosas que se apetecen por sí, dice Santo Tomás, se apetecen sin medida, mientras que la ira se calma cuando se logra la venganza, es decir, cuando cree haber restablecido la justicia, ¿no? El que odia, odia porque odia. El otro está enojado porque le han hecho un mal. Entonces, cuando ya está saldada la cuenta, se calma. El otro no tiene medida, porque simplemente odia a esta persona porque hasta que no la destruye, no se puede calmar. Y a veces, destruida, tampoco se calma. Siguen ensuciando la memoria de aquel que ellos destruyeron. Cuántas veces eso lo vemos en la historia y a veces incluso también en la vida cotidiana, ¿no? De todos modos, dice Santo Tomás, si miramos eso entonces a la duración y a la medida, pero si miramos la intensidad, a veces la ira puede ser más impetuosa que el odio. Esto va a variar en cada persona y en cada movimiento de ira o de odio, ¿no? Bien, estas son las divisiones clásicas, ¿no? De Santo Tomás, de Aristóteles. Modernamente hay otras, ¿no? Que son interesantes.
aunque no siempre son tan precisas. Por ejemplo, al menos para mencionarla, la que usan los psicólogos Gottman y Jacobson, que se ha hecho famosa, ¿no? Quienes hablan de el pitbull, ¿no?, por la raza de perros violentos de ese nombre, y cobra, por semejanza con las serpientes, dos tipos de iracundos. Esto es en su obra Hombres que agreden a sus mujeres, cómo poner fin a las relaciones abusivas, publicado en el 2001. El pitbull, según estos autores, es violento exclusivamente con las personas que cree amar, es decir, en su entorno familiar. Es celoso, tiene miedo que lo abandonen y por eso los priva de independencia. Está pronto a la ira, vigilante, ataca a veces en público a su cónyuge o compañero o compañera, reacciona físicamente con violencia. Muchos de ellos vienen de familias donde han sido maltratados. En cambio el otro, el cobra, como la serpiente, es agresivo con casi todo el mundo, es mandón, exigente con quien vive con él, aunque no depende emocionalmente de estas personas. Es más propenso a amenazar con elementos destructivos, cuchillos, armas de fuego. Se hace muy difícil tratarlo con terapia psíquica, abusa a menudo de drogas y de alcohol. Puede tratarse en muchos casos de una personalidad psicopática, frío, calculador, a veces sádico. Puede alternar el abuso físico con periodos donde solo abusa psicológicamente. Bien, hasta aquí lo que dicen estos autores. El valor de estas clasificaciones puede ser muy discutible porque son más simplistas y mediáticas que psicológicamente precisas. Pero bueno, resultan ilustrativas del fenómeno y de su actualidad. A estos quizá habría que añadir una particular clase de agresivos, que es el que Kurt Schneider llama psicópata frío en su obra Psicopatología Clínica, publicada, al menos la edición que conozco, en Roma en 1983. El psicópata frío lo describe como el que carece de compasión, de pudor, de sentido del honor, de arrepentimiento y de conciencia. No quita, dice él, que puedan ser a veces lúcidos y hasta brillantes intelectualmente, pero afectivamente son fríos, secos, amenazadores y cuando actúan son compulsivos y brutales. Algunos lo relacionan con lo que se denomina actualmente el trastorno antisocial. Yo creo que Santo Tomás los colocaría más bien entre los vicios o disposiciones bestiales que él trata en otro lugar, que son como excesos de los mismos vicios, algo en cierto modo contranatural. Son, dice Santo Tomás, excesos de maldad que pueden responder a varias causas, de las que él menciona dos: una disposición bestial originada en una naturaleza dañada, perniciosa natura, dice Santo Tomás, o en una disposición enfermiza, egritudinalis, o psíquica animalis, proveniente de malos hábitos. Bien, estas morbosidades escapan a la misma naturaleza humana, por eso Santo Tomás dice que vuelve al hombre como bestia feroz. Pero aquí ya estamos entonces en un campo mucho más cercano a la patología y no tanto simplemente al vicio, que tiene más de deformidad moral, o sea, todavía responsable de parte de la persona. Las causas de la ira. Como el término ira puede referirse tanto a la pasional como a la volitiva, según ya hemos dicho, vamos entonces ahora a referirme a las causas en conjunto, de toda la ira, tanto de una como de la otra. La causa objetiva de la ira pasional es algún daño corporal que contrista o lesiona el apetito animal, sea que actualmente está produciendo la lesión o bien que impida o retarde el realizar u obtener algo amado, explica Santo Tomás. De hecho, los animales se enfurecen cuando uno les quita el alimento o cuando los golpea, ¿no? Sucede algo análogo en los niños caprichosos y emberrinchados, ¿no? Y en los adultos que se comportan como estos, porque en ellos predominan las pasiones en su estado más animal, o sea, menos embebidas de racionalidad. Además, porque el berrinche, según Adler, nace del sentimiento de inferioridad. El niño, con su conciencia de desvalimiento, él se sabe pequeño y no puedo imponerme a los adultos, ¿no? No tiene otro medio de lograr lo que quiere que pedirlo por las buenas primero, y cuando no lo obtiene, por las malas, o sea, creando una situación tan insoportable, incómoda, gritos, llanto, berrinche, explosiones de crisis, ¿no? Que de modo tal de que nadie pueda negarse a venir a su encuentro, al menos para calmar sus demandas, ¿no?
es la manera, dice Adler, más transparente de mostrar su deseo de imponerse. Pero eso será el niño. Cuando lo hace el adulto inmaduro hace sustancialmente lo mismo y muestra justamente ese infantilismo de su psicología, ¿no? En este sentido, en el fondo de la ira late una profunda tristeza, dice Aristóteles y también Santo Tomás. Santo Tomás decía: el colérico obra con tristeza causada por la injusticia que piensa que será inferido. Es decir, decíamos, ve un mal, ¿no?, que es el daño que se le ha hecho, pero eso produce un estado de tristeza porque lo han insultado, ¿no? Por tanto, la rabia surge de un vacío interior que el colérico desespera de colmar, no puede colmarlo, entonces reacciona justamente de esta manera, con el enojo. Influye también, como ya dijimos, el temperamento, que puede ser por un lado, para algunos tipos de ira, el colérico, el irritable, para otros tipos de ira, el melancólico, ¿no? Bien, pueden añadirse también entre las causas circunstancias que hacen que a las personas más propensas a los arranques de ira, como son algunas enfermedades y dolores. Todos sabemos que cuando nos sentimos mal, estamos más irritables, decía Adler. Eso más bien entonces respecto de la ira pasional. En cambio, en la ira humana o ira volitiva, que supone la pasional pero le suma el hecho de que añade ya la intervención de la razón, es causada siempre por un daño padecido injustamente, o sea, una injuria. Cuando digo injustamente me refiero a la persona lo capta como injusto, capaz que objetivamente no lo es, ¿no? Irala, el padre Irala, en su obra Control Cerebral y Emocional, resumía estas causas, ¿no?, de injusticia con tres conceptos. Él decía: yo, ellos, ellos. O sea, el iracundo atribuye la injusticia a una de estas tres cosas: yo, ellos, ellos. Yo no merezco este trato, no soy valorado como me merezco. O sea, es una autorreferencia ese yo, ¿no? No es que yo soy el causante, no. Yo soy el que lo sufre. No soy valorado como me merezco, me tengo que hacer respetar y debo imponerme. Entonces ahí surge el momento de ira. Ellos, dice, ellos me tienen mala voluntad, son crueles, ingratos, insoportables, no me quieren bien, no me miran bien, me persiguen, por eso hay que corregirlos. Ellos, el impersonal, este acontecimiento, esta situación es injusta, es intolerable, debo rebelarme contra este destino cruel, ¿no? Entonces, una de estas tres cosas, ¿no?, el hecho de sentirse infravalorado, el hecho de ver que los demás no lo quieren y lo tratan mal, el hecho de que esta situación es una situación que no se debe tolerar, son las tres causas principales de las cuales después surge ese movimiento racional, porque en todas es una inferencia, se toma una decisión que parece racional, por eso yo tengo que tomar las armas, por eso yo tengo que hacer justicia, por eso yo tengo que hacerme valer, etc. Justamente por eso es ira humana, volitiva, procedente de un razonamiento, ¿no? No necesariamente tiene que ser justo ese razonamiento, pero bien, como fácilmente puede colegirse, siendo los disparadores de la ira los que acabamos de enumerar, hay vicios que son naturales potenciadores de la ira, en particular el orgullo, la vanidad y la envidia, ¿no? Antes decíamos yo, ¿no? Yo no soy valorado como me merezco. Todo. Imagínense eso dicho por un orgulloso, por un vanidoso o por un envidioso. Ellos me tienen inquina, ellos no me quieren, ellos siempre buscan mi mal. El envidioso, mucho más, ¿no? Orgullo, vanidad, envidia son los tres vicios que nosotros ya hemos visto. Por eso comencé diciendo esta lección que Gregorio Magno decía que la envidia, que es el vicio que estudiamos en la clase anterior, era la principal causa de la ira, ¿no? Y aquí llegamos justamente a entender en qué sentido lo decía. Bien. Entre las causas que podemos llamar circunstanciales y adquiridas, voy a mencionar solamente una, que es la educación excesivamente consentida. Quienes han sido criados entre adulaciones, mimos y lisonjas, fácilmente se enfurecen cuando se los contradice o alguien se opone a sus caprichos.
En esto el psicólogo conocido, porque es muy mediático, Enrique Rojas, ha dedicado interesantes páginas, ¿no?, a lo que él llama la personalidad caprichosa, cuyo perfil describe con estas palabras muy adecuadas. Dice así: esta persona no está dispuesto a renunciar a sus deseos inmediatos, no tiene hábito para los esfuerzos concretos y frecuentes, lo quiere todo en el momento, no sabe negarse nada, hay una mudanza constante. ¿Por qué? Por dos motivos, dice. Uno, porque no se sabe bien lo que se quiere, y otro porque no se está educado en el valor de la renuncia, ya que demasiadas veces se ha dicho que sí a todo lo que pide y apetece. El sujeto caprichoso es inmaduro, débil y posee una base deficitaria para cualquier trabajo serio que signifique fortaleza para poder vencer la resistencia de su desidia, apatía y dejadez. A fuerza, sigue diciendo, a fuerza de decir a todo que sí y de permitírselo todo, una persona se va transformando en alguien sin sujeción a las normas o reglas. Es alguien arbitrario, inconstante en sus objetivos, sin propósitos claros ni firmes. Vive a su antojo, con una ansia de cosas cambiantes y rotatorias, presididas por una curiosidad sin fundamento. Camina hacia la constitución de una personalidad muy sui generis, frívola, superficial, variable en sus gustos y orientaciones, que se parece al niño mimado, consentido, malcriado, voluble, echado a perder para cualquier empresa humana de cierta envergadura. Una persona realmente de poco valor, que casi todo lo que emprenderá irá mal si no es capaz de corregirse y aprender con sus fracasos. Esto lo encontramos en su libro La conquista de la voluntad. El capricho es una de las causas más frecuentes de los accesos de ira en muchas personas, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta el hecho de que toda la propaganda, toda la publicidad va dirigida al capricho, va dirigida a suscitar caprichos, porque la persona caprichosa será la que con tanta importunismo está pidiendo cosas que conseguirá que le compren las cosas que exige, ¿no? Y por eso entonces esa es la forma, ¿no? Vuelvo caprichosos a los que son los que motivarán a que compren las cosas quienes él tiene el dinero, sus padres, tíos, abuelos, etcétera, ¿no? Toda la publicidad va montada sobre el alimento del capricho humano. Por lo tanto, tenemos una sociedad altamente caprichosa con todas las consecuencias que esto tiene. Esto no es nada nuevo. Séneca, ¿no?, es el gran moralista de la antigüedad pagana. Séneca, hace ya 2000 años, decía: nada hace tan irascible como la educación blanda y complaciente, y por esta razón, cuanta más indulgencia se tiene con un hijo único, cuanto más se concede a un pupilo, más se corrompe su ánimo. No soportará una ofensa aquel a quien nunca se negó nada, aquel cuyas lágrimas enjugó siempre una tierna madre, o llamaríamos madre sobreprotectora, a quien constantemente se le dio la razón en contra de su pedagogo. Mire, hace 2000 años decía esto. Hoy en día, cuando el maestro, el profesor, corrige al niño, al alumno, a la alumna, estos se quejan, vienen los padres y le quieren pegar al profesor. Justamente Séneca decía, de esa manera están creando, ¿no?, una persona que terminará siendo insoportable para el prójimo. La culpa, ¿quién la tiene? ¿La sociedad? No, muchas veces la tiene la familia, cuando no ha sabido sobreponerse a las exigencias que la sociedad corrompida en este aspecto educativo le va imponiendo y se va metiendo a darle los criterios educativos. Sigue Séneca: ¿no ves que las riquezas más grandes van acompañadas siempre de iras mayores? Porque son los que más tienen, lo que nunca se les niega nada. Este vicio se muestra principalmente en los ricos, en los nobles, en los magistrados, cuando la fortuna hincha y levanta todo lo que hay de vano y frívolo en el corazón. La prosperidad alimenta la cólera, cuando la muchedumbre de aduladores asalta los oídos del soberbio y le dice: no te mides por tu altura, voluntariamente te rebajas, y otras lisonjas a las que difícilmente resistirá un espíritu sano y sólidamente fundado desde antiguo. Necesario es, pues, alejar la infancia de toda adulación, que oiga la verdad, que algunas veces reconozca el temor y siempre el respeto, que rinda homenaje a la ancianidad, que nada consiga por la ira. Ofrézcasele cuando esté tranquilo aquello que se le negó cuando lloraba, que tenga en perspectiva
y no en uso las riquezas paternas, y que se le repruebe toda mala acción. Séneca, Tratado sobre la ira, libro 3. Hoy se ha acuñado un término destinado a tener fortuna, el síndrome del pequeño tirano. El término síndrome me parece que es abusivo, dando la impresión de que enfrentamos una enfermedad. Sería mejor hablar del cuadro, ¿no? Pero esto del crío déspota, del pequeño tirano, es una realidad enorme y, como vemos, ya estaba perfectamente descrito hace 2000 años por la pluma de Séneca. Los efectos de la ira. Uno de los efectos ambiguos de la ira es el deleite psíquico que produce, fruto de la activación de los mecanismos vivos de la persona enojada, que ve en la venganza cierto remedio a la injuria que ha recibido. Esto puede generar en algunos casos saña y salvajismo, ¿no? Algunos usan la expresión sadismo, pero no hay que olvidar que muchos autores, singularmente psicoanalistas, usan esta categoría para referirse a perversiones de violencia sexual, ¿no? Los efectos somáticos, en cambio, están descritos por los antiguos con la expresión fervor del corazón, porque el apetito que tiende a repeler la injuria se caracteriza por un dinamismo vehemente e impetuoso. De ahí la inervación elevada y desordenada de los músculos voluntarios, menor presión sanguínea unida al estrechamiento de los vasos en la superficie del cuerpo y dilatación de los vasos del cerebro. El movimiento del iracundo es a modo de extensión, dilatación, a semejanza del efecto del calor sobre una superficie, ¿no? Esto produce ciertamente una activación vital, pero que puede tener sus consecuencias negativas sobre la salud. A veces dificulta el habla, como vemos en los iracundos que farfullan en vez de hablar, otras veces causan directamente un mutismo enervante. La ira pasional, especialmente la espontánea, la que surge de forma así natural, ¿no?, produce perturbación del juicio. El furioso no puede pensar con claridad, y si usa su razón será fundamentalmente para justificar su conducta. Por tanto, obceca el juicio. De ahí que no se pueda razonar con él. Para lograrlo habría que hacer como se hace con los perros, que uno le arroja un baldazo de agua fría y ahí el perro un poco se sorprende y a veces se calma. Habría que hacerlo con un furioso si uno quiere al menos explicarle por qué lo que está haciendo está mal, ¿no? En casos extremos puede hasta producir trastornos somáticos y psíquicos como la locura, enfermedades físicas, especialmente cerebrales, cardiovasculares, hepáticas y la misma muerte. Conocemos todos casos, por lo menos de segunda o tercera mano, que nos han llegado, donde sabemos que personas en medio de un acceso de cólera les dio un infarto, ¿no?, o un ACV. Es exactamente lo que aquí está describiéndosenos, ¿no? El más notable de esos efectos psíquicos de la ira es el resentimiento, que aunque sea psíquico produce daños realmente notables, ¿no? La ira también tiene como efecto, si se quiere un efecto derivado, la humillación del colérico. La humillación del colérico, porque pone en evidencia la falta de control que éste padece. Cuando una persona justamente sabe que es colérica y trata de medirse, trata de, como decimos nosotros, no mostrar la hilacha, mantenerse así, pero en un momento dado algo lo sacó de sus casillas y tuvo un acceso de ira, muchas veces ha quedado como desnudo, descubierto en sus defectos más, de alguna manera, degradantes, y por eso la ira entonces termina presentándose para esa persona como un fracaso, ¿no?, como una humillación, ¿no? Y como decían los antiguos, deja en la persona que padece este vicio una sensación de suciedad, ¿no? Una sensación de suciedad. San Gregorio describe al iracundo como alguien que está en poder de otro. Ese otro es la ira, es el enojo, ¿no?, dominado por su furor, prisionera su mente de una negra nube de cólera que lo ensombrece, dice él. Para Aristóteles, la ira es una suerte de incapacidad tanto en el cuerpo como en el espíritu. Él dice, lo vemos en los niños como efecto de su impotencia, el berrinche. En el adulto sucede lo mismo, el arrebato de ira pone de manifiesto la impotencia del colérico frente a las situaciones que no puede manejar.
Las hijas de la ira. Estamos analizando la ira como vicio capital, por lo tanto, justamente entonces la ira hace surgir vicios que se ponen al servicio de su propio interés, que en este caso es conseguir esa venganza, que es lo que persigue el iracundo, ¿no? A estos vicios derivados, como ya sabemos, Gregorio Magno los llamó hijos del vicio o hijos, en latín, ¿no? de los vicios, las hijas de la ira, hijas de la envidia, etc., ¿no? En este caso, Gregorio Magno le atribuía 3 pecados principales, Casiano antes que él, el homicidio, el griterío y la indignación. Gregorio le va a añadir un poco más y va en total entonces a señalar 6. La riña, rixa, riña, la inflamación de la mente, tumor mentis, la injuria, contumelia en latín, el clamor, clamor, la indignación, indignatio, y la blasfemia, blasfemia. Santo Tomás acepta la enumeración de Gregorio buscando una lógica en ella y la encuentra en los 3 niveles en que se manifiesta la ira. Dice, Gregorio está describiendo entonces los efectos de la ira, los vicios que la ira suscita en los 3 niveles con que se manifiesta. La ira que se queda en el interior, la ira que se vuelca en las palabras y la ira que pasa a los hechos, ¿no? En el interior de la persona la ira produce 2 vicios principales. Uno es la indignación, el resentimiento o bronca contra aquel que se considera causa de la injuria. Esta indignación debemos entenderla en un sentido muy amplio, englobando también el odio, porque según San Agustín, el odio es una modalidad degenerada de la ira, su forma más incontrolada y destructiva. Por eso advertía, dice, que la ira no se torne odio, volviendo al alma homicida. Bien, sobre la diferencia entre el odio y la ira ya me referí antes, ¿no? El segundo pecado interior es el vicio que Gregorio llama sugestivamente tumor o inflamación de la mente, tumor mentis, tumor de la mente, inflamación, ¿no? El Aquinate lo describe como maquinar pensamientos de venganza, es decir, como si la mente le creciera a uno con pensamientos y pensamientos y pensamientos de cómo hacer, cómo hacerle el daño, cómo vengarme, cómo intrigar, cómo maquinar, ¿no? Es la intriga interior con todo ese hervidero de planes y proyectos, de escarmientos, castigos, ¿no? Males que pasan por la cabeza calenturienta del que está enojado, y que así los veríamos si pudiéramos tener un escáner que nos mostrara los pensamientos del hombre, como una especie de tumor mental, ¿no? En la boca se transforma la ira en 3 vicios. El primero es el clamor, que Santo Tomás define como locución desordenada y confusa, ¿no? En castellano la palabra clamor designa un grito vigoroso y esforzado, pero en latín clamor puede indicar tanto el grito humano como el animal. Por tanto equivale a bramido, rugido, chillido, también al grito de guerra, ¿no? Por tanto, Gregorio lo que está diciendo aquí es el griterío, el bramido y los gruñidos tan propios de los iracundos y encolerizados que parece que quisieran disolver a sus enemigos a puros aullidos. De hecho, a veces un enojado parece que uno está escuchando un animal, ¿no? El segundo de esos son las injurias propiamente dichas y los ultrajes, agravios, insultos que los enojados ensartan uno tras otro con una elocuencia de la que a menudo carecen cuando están calmos, ¿no? Y cuando esos insultos se dirigen a Dios, son propiamente el tercer vicio generado por la ira, que son las blasfemias, ¿no? Y los enojados blasfeman con mucha frecuencia, como si el enojo pudiese hacer llegar sus llamas al mismo cielo. Finalmente, cuando la ira pasa a los hechos externos, tenemos las riñas, es decir, las peleas, contiendas, reyertas. En esto se incluye todos los daños que de hecho se cometen contra el prójimo bajo el influjo de la ira, dice Santo Tomás. Por tanto, aquí hay que enumerar la amplia gama de violencias que avergüenza a la raza humana: maltratos, abusos, violaciones, salvajismos, homicidios. El drama de la cólera es la imposibilidad, como ocurre con mucha frecuencia, de no poder frenar sus consecuencias una vez que se ha desatado. Aristóteles la comparaba de forma muy inteligente a una flecha, que una vez que la lanzó la persona, el arquero, ya no puede ser frenada hasta que termine su carrera. Pero la carrera de la ira a menudo es más sangrienta incluso
que la de las flechas mortales. Finalmente, una breve alusión, con esto termino. El trabajo sobre la ira. Sobre esto, evidentemente, no me puedo explayar, ya nos hemos pasado en el tiempo que teníamos para desarrollar esta exposición tan rica y tantas cosas que nos han quedado en el tintero, ¿no? Pero al menos hay que sugerir algo al respecto de esto. El trabajo en la ira, evidentemente, es muy importante, sobre todo en algunos aspectos, como puede ser el tema del rencor, el resentimiento, que nos encontramos tan a menudo en un confesionario, en una sala de consulta, en la dirección espiritual, en la terapia, ¿no? En la escuela, en la educación, por parte de los padres, de los niños. Todas estas cosas exigen todo un trabajo, que es un trabajo arduo, muy enriquecedor, pero también muy pormenorizado, muy lento, que exige su tiempo y exige una gran precisión. Hay que hacerlo bien. A esto me debo limitar a reenviar a otros trabajos. He tratado más largamente el tema en 2 libros, uno más amplio, Educar los afectos, que publiqué en el año 2012 por primera vez, y luego en un libro bastante reciente, El signo de Caín, la violencia, drama de nuestro tiempo, del año 2019, ¿no? Menciono tan solo que el control de la ira se logra solo cuando la persona ha adquirido las virtudes que se le oponen directamente. No podemos de ninguna manera pensar que vamos a dominar la ira si no somos virtuosos. Aquí se trata de adquirir un hábito bien arraigado, concretamente el de la mansedumbre, que es el que ordena el acto interior del apetito irascible, y la clemencia, que es el que ordena el acto externo. Ambas son partes de la virtud cardinal de la templanza. Y esta, a su vez, no puede actuar si la persona no posee la virtud cardinal de la prudencia, por la cual el hombre se guía por la razón y dictamina el justo medio en cada caso concreto. Por lo tanto, no se puede entonces dominar la ira si no hay prudencia, si no hay fortaleza, ¿no? Y esta en particular, templanza, y esta en particular con estas 2 virtudes concretas que regulan todo esto, ¿no? Y a su vez, como estas virtudes se apoyan en otras, se trata justamente de lograr una personalidad armónica. El padre Narciso Iral ha indicado, por su parte, los principales resortes con que la persona debe contar para manejar sus emociones, de los cuales la ira es una de las más vehementes y de las que más fácilmente se pueden descontrolar. Me remito a sus obras, ¿no? Sobre todo Control Cerebral y Emocional, que tiene tantísimas ediciones, y una segunda que es también conocida, pero Eficiencia sin fatiga, pero que en este tema quizá es más secundaria, ¿no? Señalo solamente, por lo interesante, las observaciones de Aristóteles a propósito de la necesidad de controlar la impulsividad y precipitación que está en la base de todo el carácter colérico. Él dice así en su Ética Nicómaco: la ira oye en parte la razón, pero la escucha mal, como los servidores apresurados, que antes de oír todo lo que se les dice ya salen corriendo y luego cumplen mal la orden, y como los perros que ladran cuando oyen la puerta antes de ver si se trata de un amigo o un enemigo. De ese modo, la ira oye, pero a causa del acaloramiento y de su naturaleza precipitada, no escucha lo que se le ordena y se lanza a la venganza. Por eso, para vencer la ira, es necesario también trabajar en el reposo del ánimo y la serenidad afectiva. Y todo esto que estoy indicando aquí es verdaderamente un enorme programa ascético y pedagógico, pero que debemos saber presentar a la persona que lo necesita. De otro modo, nunca podrá controlar esta pasión y este vicio que surge de la pasión cuando se convierte en un hábito. Que Dios los bendiga.